Son altos, pálidos y extremadamente inteligentes. Además, viven entre nosotros, en secreto. En 2012, el ex observador meteorológico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles James Hall, publicó la primera parte de una serie de libros afirmando que estos seres no solo existen, sino que han ayudado a crear la tecnología avanzada que todos usamos hoy. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero Charles Hall es solo uno de los muchos testigos que se han encontrado con los altos blancos. ¿Podría ser todo cierto? ¿Están los altos blancos influyendo silenciosamente en el curso de la historia humana? ¿O es solo otra teoría de conspiración descabellada? Lo descubriremos juntos en este nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. En tiempos recientes, numerosos investigadores de ovnis han surgido con especulaciones sobre seres extraterrestres. Con la llegada de las naves espaciales combinadas con la tecnología satelital, las teorías se están volviendo realistas mientras generan preguntas a su lado. Pero entre estas teorías de conspiración, la historia de los altos blancos ha levantado más polvo. Imagina un mundo donde seres alienígenas caminan entre nosotros, tan integrados en la sociedad que permanecen indetectables hasta que son provocados. Eso fue hasta que un hombre cruzó la línea. En 1964, Charles James Hall se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, listo para servir a su nación. Lo que no sabía era que acababa de inscribirse en la experiencia más loca de su vida. Una vez que completó todas las pruebas necesarias, Hall fue recibido en el equipo con una alegre fiesta en el club de oficiales. Fue allí donde Hall recibió su primera advertencia. Mientras los hombres celebraban, notaron que un soldado estaba ausente, el observador del rango de servicio. «Debe estar de fiesta con Range 4, Harry». Otro soldado bromeó: «Range 4, Harry. ¿Quién podría ser?». La mirada nerviosa en los ojos de sus compañeros le dijo al novato que preferirían no explicar. Pero Hall no pensó nada más de eso que una broma de bienvenida para un recién llegado. Sin embargo, su conversación con el cocinero interno despertaría aún más su interés. Cuando intentó contarle la broma de la fiesta al chef, observó cómo su expresión alegre pasó de caliente a cero escalofriante. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Pero una vez más, Paul lo desestimó. No había manera de que una mera especulación lo pusiera nervioso. Podía cuidar de sí mismo, pero unos días después, Hall reconsideraría su postura confiada. Destacado en su estación en Nellis, Nevada, Indian Springs, se reunió con el soldado que manejaba la base antes que él. Mientras recorrían las casetas meteorológicas en el área del desierto, Hall notó algo extraño. El soldado, que antes estaba lleno de entusiasmo, estaba perdiendo gradualmente su alegría. Del rango 1 al 2 y al 3, el soldado no quería conducir el camión más allá. Sus manos temblaban de miedo y Hall sabía que algo andaba mal. Para aliviar el momento, Hall bromeó preguntando si era el Harry del rango 4 quien ponía a su compañero tan nervioso. Pero en lugar de una risa, el miedo del soldado se hizo aún más visible. Algo andaba mal, y Hall tenía curiosidad por saber qué era, pero este soldado estaba demasiado asustado para revelar algo. Todo lo que quería hacer era falsificar las coordenadas y abandonar el área. Esto dejó a Hall con solo medio día de entrenamiento en el nuevo trabajo y un territorio completamente nuevo con entidades no mencionadas acechando en el fondo, esperando el momento perfecto para atacar. Y cuando llegó el momento, atacaron. A eso de las 9 de la noche de esa fatídica noche, Hall supo que no estaba solo. Aunque el desierto permanecía calmado como de costumbre, seguía escuchando sonidos extraños. En el documental Caminando con los altos blancos, Hall dice que al principio atribuyó los sonidos extraños a helicópteros de los cuarteles. Sin embargo, su primer encuentro con los altos blancos lo hizo reconsiderar su suposición. Mientras se aliviaba, parecía que una dama blanca estaba de pie en el primer cubículo sosteniendo un arma cuadrada. En un instante, el antes valiente observador del tiempo perdió el aliento. Esto era un sueño. Tenía que serlo. Decidiendo que no era más que él caminando dormido, se movió tan rápido como pudo hacia la caseta y se obligó a dormir. «Debo estar perdiendo la cabeza», pensó. Pero los eventos de los días siguientes le mostraron que sus interacciones con estas entidades acababan de comenzar. Justo al día siguiente, Hall estaba haciendo su revisión rutinaria cuando la vio. Una niña pequeña de piel blanca escondida detrás de un matorral.
Olvidando por completo el incidente aterrador de la noche anterior, Hall se conmovió para atender a la niña, así que agarró 2 latas de agua y se acercó a la niña, ofreciéndole palabras de aliento, mientras vigilaba cualquier señal de peligro. Poco sabía el joven soldado que ella no era una niña ordinaria. En una fracción de segundo, los sonidos de los arcos de metal parecieron aumentar en ritmo. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par. Esto no era humano. Inmediatamente, dio media vuelta sobre sus talones. Ese fue el comienzo de una serie de sucesos impactantes en Indian Springs. Mientras tropezaba de regreso a la caseta meteorológica, Hall seguía asegurando a la niña de su seguridad. Pero ¿estaba Charles seguro? Como para confirmar esto, dejó de caminar y se dio la vuelta. Pero de ninguna manera estaba preparado para ver el tremendo destello de luz en forma de hombre corriendo hacia él a una velocidad récord. Allí estaba, Ranch 4 Harry, en toda su extraña gloria. Hall se tambaleó de la impresión y reanudó la única actividad que su cerebro le decía: caminar de regreso al cobertizo meteorológico. ¿Y cómo se veían estas criaturas? Aunque no estuvimos presentes, el infame libro de Charles Hall, Millennial Hospitality, hace su mejor esfuerzo para describir a los extraterrestres. En sus palabras, la piel de la señora era tan blanca como un trozo de papel, mientras que describió al niño como blanco tiza. Pero no solo su piel era blanca, sino que también describió su cabello como blanco platino y muy corto. Sin embargo, hay algo que no es corto en estos seres: su altura. Se especula que miden entre 7 y 8 pies de altura. La descripción fácilmente los coloca en la clase de alienígenas nórdicos, con sus orígenes en el cúmulo estelar de las Pléyades. ¿Por qué nórdicos?, preguntas. Es porque las características de los altos blancos, como describe Charles Hall y otros testigos reconocidos, supuestamente comparten similitudes superficiales con humanos nórdicos, germánicos o escandinavos. Además, Hall relató que su vestimenta era como un traje brillante, uno que parecía darles la capacidad de levitar. Sin embargo, su comportamiento no era de ninguna manera humano. Al caminar con los blancos altos, Hall informó que durante el tiempo que pasó con ellos, especialmente en compañía de la entidad señorial a la que llamó la maestra, exhibían un extraño sentido de superioridad y paz a su alrededor. Elogiaba su inteligencia, mientras notaba que su modo de comunicación era telepático. No se decían palabras, pero podía conversar con ellos desde su mente. Paul naturalmente atribuyó estas habilidades sobrenaturales a una tecnología avanzada, pero por más fascinante que parezca la apariencia física de estos seres, nada supera la afirmación de que el tiempo de servicio de Charles Hall en Indian Springs podría haber sido un peón en un juego mucho más grande, un juego supuestamente jugado por el gobierno de los Estados Unidos, o más específicamente, el gobierno en la sombra. Espera, ¿qué? ¿Has escuchado bien? En la década de 1950, más de una década antes de que Hall supuestamente encontrara a los altos blancos, ya circulaban rumores sobre la participación del gobierno con estos extraterrestres. Dado que el marco temporal coincidía con el periodo de la Guerra Fría y el auge del fenómeno OVNI, las afirmaciones eran como llamas imparables. No es de extrañar que estas llamas luego se convirtieran en un infierno furioso, una vez Hall documentó su testimonio en su serie de libros. Según Hall, el acuerdo era simple: los altos blancos proporcionarían soluciones tecnológicas avanzadas a cambio de recursos y secreto, y con más testimonios, su relato parecía verdadero. Durante décadas, rumores de acuerdos clandestinos entre gobiernos y seres extraterrestres han circulado en círculos de ovnis. En el centro de estas afirmaciones está la idea de que estos seres humanoides proporcionaron a los cuerpos políticos tecnología que ayudó en la era de la Guerra Fría. ¿Pero qué tipo de tecnología? Fibra óptica, microchips y tecnología furtiva. Los teóricos de los ovnis argumentan que estas innovaciones se lanzaron demasiado rápidamente a mediados del siglo XX para haber sido meros logros humanos. En su opinión, los alienígenas nórdicos o altos blancos entregaron este conocimiento al gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Intercambio de recursos? ¿Secrecía? ¿Información clasificada? Quizás Hall tendría una respuesta certera, pero para que una transacción como esta hubiera ocurrido, si es que ocurrió, ¿en qué lugar físico se llevó a cabo? Entra el Área 51.
Ubicada en Nevada, el Área 51 ha ganado popularidad a lo largo de los años por ser una base militar ultra secreta. Este juego no surge solo porque la base pertenece al gobierno, no. Más bien, existen afirmaciones intensas de que el Área 51 es utilizada por el gobierno para ocultar naves espaciales alienígenas y para la colaboración extraterrestre. Como con todos los rumores, este debería haberse diluido hace tiempo en ausencia de pruebas. Sin embargo, Charles Hall se levantó para confirmar haber presenciado la presencia de los blancos altos y haber conversado con ellos durante los más de 2 años que estuvo asignado a la caseta meteorológica cerca de la base. Además, el gobierno identificó el uso del Área 51 como una instalación de pruebas de vuelo. Sin embargo, la hicieron clasificada, sin información pública sobre la investigación en curso en la instalación. Esto, a su vez, generó más preguntas. ¿Qué está ocultando el gobierno en el Área 51? ¿Podrían ser válidas las teorías? Como refuerzo, muchas personas han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados en la vecindad. Un testimonio de este tipo provino del coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Philip J. Corso. En su libro, El día después de Roswell, el coronel Corso revela que fue asignado a trabajar en un sitio de choque en Roswell en 1947. Pero este no era un sitio de accidente ordinario, era misterioso. Lo que comenzó como una simple misión para proteger a las personas en el área, terminó con Corso retirando artefactos alienígenas del lugar y utilizándolos para mejorar la tecnología del ejército de los Estados Unidos. Pero eso no fue todo. El coronel Corso afirmó que el gobierno también estuvo involucrado en el incidente de Roswell, una afirmación que los científicos y escépticos han combatido desde entonces. Pero con la combinación del testimonio de Hall, el relato del coronel Corso, la total negativa del gobierno a ser transparente sobre las operaciones del Área 51 y otros testigos civiles, la teoría está demostrando ser más que solo una trama de denunciantes. Pero si esto no es una teoría, ¿qué está haciendo el gobierno esta vez? Nosotros también estamos igual de curiosos. Ahora, la gran pregunta. ¿Están realmente entre nosotros los altos blancos? Y si lo están, ¿dónde residen actualmente? Las respuestas a estas preguntas seguirán en un minuto. Según el renombrado astrofísico Neil deGrasse, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y hasta ahora, la narrativa de los altos blancos ha ofrecido poco más que rumores. Para reforzar este punto, los antropólogos sugieren que las historias de los altos blancos pueden originarse de una necesidad humana profundamente arraigada de explicar lo desconocido. Piénsalo. La idea de criaturas avanzadas benevolentes guiando a la humanidad no es nueva. Ha sido la base de la mayoría de las creencias culturales y religiosas. Para estos expertos, ¿y si la narrativa de los altos blancos es simplemente el último capítulo de una serie de historias arquetípicas similares? A eso se suma que la audiencia moderna está ansiosa por información como esta, la simple posibilidad de vida extraterrestre entre nosotros. Confía en el detallado relato de Charles Hall para venir al rescate. La historia no termina con él, casi ensuciando sus pantalones después de su primer encuentro con los altos blancos. Desde 1965 hasta 1967, Hall afirmó que tuvo experiencia directa con esta familia de humanoides. No solo los vio, reiteró que se hizo amigo de ellos y se comunicó con ellos como amigos. Imagina vivir con extraterrestres y aprender de ellos durante un tiempo. Loco, ¿verdad? Aún así, Hall llamó a la alta blanca con apariencia femenina la maestra, mientras que Range 4 Harry retuvo su apodo. Mientras que los antropólogos y astrofísicos piensan que la historia de los altos blancos es sin lugar a dudas pura especulación, ¿qué hacemos con la historia demasiado real de Hall? Tomemos, por ejemplo, la manera en que describió un evento particular con Range 4 Harry. En sus palabras, una noche, querían verme encender el generador, y el blanco alto, que era más alto y mayor que yo, podía ver lo que estaba haciendo sin quemarse la mano o moverse con pánico. Tales detalles. Hall relató cómo necesitaba realizar la mayoría de las actividades de una manera que asegurara a los altos blancos su seguridad con él. Sí, el ex observador meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos señaló que el miedo era mutuo. Hall no fue el único aterrorizado después del encuentro. Los altos blancos le admitieron que también temen a los humanos. Sin embargo, ¿es esta razón suficiente para creer que los altos blancos están entre nosotros? ¿Y si Hall simplemente estaba siendo delirante? Bueno, eso es lo que la mayoría de la gente pensaba hasta que se lanzó el documental en 2020. La cuestión es que Charles Hall no es la única persona que apareció en el documental caminando con los altos blancos. Su esposa,
Marie-Thérèse Hall, también tenía algo que decir. Cuando el tiempo de servicio de Charles en Nevada terminó, se casó y crió 6 hijos sanos. Pero después de un contrato, Hall estuvo desempleado por más de 18 meses. Fue durante este periodo que Marie-Thérèse notó algo sospechoso. Su esposo no solo escribía con frecuencia, sino que apagaba la pantalla cada vez que ella se le acercaba. En poco tiempo, ella logró acceder al manuscrito y se quedó helada. En respuesta a lo que su marido había escrito, ella dijo: «Tenemos que publicar esto, pero tienes que jurarme que es verdad». Al principio, Hall intentó negar que la serie de libros Millennial Hospitality fuera mera ficción. Ella atribuyó esta negación inicial al miedo. Este miedo se suavizó cuando ella le aseguró que los altos blancos no vendrían a buscarlo, y si lo hicieran, al menos podrían obtener una foto como prueba esta vez. ¿Y quién no quiere ver una foto de los altos blancos? Era una situación en la que todos ganaban. Así que, con más de 24 meses de encuentros detallados con los extraterrestres y el apoyo de su esposa, Hall lanzó su libro. Sin embargo, el libro solo está provisto de las experiencias personales de Hall con los altos blancos. A un nivel más amplio, hay una falta de evidencia sustancial sobre estos extraterrestres. Y si señalas los cuestionables rápidos desarrollos en tecnología en los años 50, puede que tengas que replantearte tu postura. Tome la fibra óptica, por ejemplo. El desarrollo de esta tecnología se remonta al siglo XIX, con contribuciones significativas de los científicos John Tyndall y Narendra Singh Kapani, mientras que los teóricos de la ufología están vinculando el desarrollo a seres nórdicos. Y si consideras el Área 51 como tu próximo contrapunto, el gobierno de Estados Unidos ha publicado informes desmintiendo la idea de visitas extraterrestres y naves espaciales ocultas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es la falta de evidencia un signo de una verdad más profunda? ¿Está el gobierno haciendo esfuerzos para suprimir el conocimiento de interacciones extraterrestres? ¿Están los altos blancos deambulando en Nevada mientras hablamos? ¿O finalmente, son todos los testigos oculares delirantes? Ahora es la ciencia contra las experiencias personales. ¿Qué piensas?